Contraportada. 7 de la noche con 23 minutos. Análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, qué gusto saludarle, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hoy nos habla de los niños sicarios. Sí, Carlos, porque hay un dato que me parece estremecedor que estamos constatando en fechas recientes, y es el hecho de que crecientemente el número de abatidos en los enfrentamientos entre los policías federales, los marinos, los soldados con las bandas delincuenciales arrojan adolescentes muertos. Y yo creo que esto tiene que ver con que cada vez más las bandas criminales están reclutando a muchachos muy jóvenes, a quienes les entregan armas que apenas saben usar. Esto no ocurría en los primeros años de este combate muy fuerte en contra de los criminales, pero ahora sí, cada vez más está ocurriendo, y algunas de las instancias que están estudiando el tema afirman que son aproximadamente 50,000 o más los niños sicarios que existen hoy en las bandas criminales. Y yo creo que una parte de la explicación de esto tiene que ver con el mediocre crecimiento de la economía en los últimos 30 años, que ha dejado unos saldos muy duros, entre otros la desintegración familiar. Son millones los hombres y las mujeres que abandonan a sus familias para cruzar del otro lado de la frontera norte en busca de un empleo bien remunerado. Pero hay otro efecto muy perverso del estancamiento económico, que ha sido el dejar a millones de niños y de jóvenes con un futuro sin esperanzas. Y desde luego que esto los convierte en presas fáciles de la delincuencia. Por su número, son muchísimos. Muchos de estos niños y jóvenes constituyen una reserva inagotable para la delincuencia. Y no quiero decir que exista una relación, digamos, de causa-efecto directa entre marginación y delincuencia, porque frente a la pobreza extrema hay distintas salidas. Una de ellas la vemos prácticamente todos los días en nuestros centros urbanos, que nuestras calles están pobladas de pedigüeños, de niños y mujeres limpiaparabrisas, payasitos, vendechicles, etcétera. Pero sin duda alguna que la desesperación sí lleva a miles de muchachos a la delincuencia. Y también creo que otra parte de explicación, sobre todo en el norte de la República, en las zonas maquiladoras, tiene que ver precisamente con este proyecto maquilador que se desarrolló con muy poca idea de sus implicaciones, que arrastró a muchas mujeres de las zonas pobres, con bajos niveles de escolaridad, a trabajar a las maquiladoras o buscar la salida hacia Estados Unidos, pero al final de cuentas las que se quedaron en las maquiladoras, más temprano que tarde establecieron relaciones de pareja, en ocasiones tuvieron hijos, luego fueron abandonadas, siguen trabajando, y los niños crecen prácticamente en las calles, en donde la convivencia con otros niños en condiciones similares les va generando un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, forman pandillas, y bueno, ya de ahí el tránsito de las pandillas a los cárteles es casi un paso, digamos, natural. Y bueno, lo que sabemos es que están reclutando en ocasiones a niños inclusive de 9, 10 años, en un principio como vigilantes. Son estos niños que a veces están en las entradas de los pueblos, por ejemplo, en el caso de Michoacán, y que alertan sobre movimientos de personas o de convoyes militares. Más tarde son usados para la distribución de la droga y finalmente se convierten en sicarios. Y otro dato, digamos, perturbador, es que no se requieren grandes cantidades para reclutarlos. Al contrario, en un primer momento pueden recibir una iguala de 3,000 pesos al mes, y con esto solo se convierten en servidores de estas bandas. Y para quienes los reclutan, estos miles de jóvenes, incluso niños, tienen varias ventajas. La primera, como decía yo, es que les cuestan muy poco. El segundo es que en caso de ser detenidos, pronto pueden regresar a sus tareas gracias a lo que establecen las leyes para menores infractores, en donde, más allá del delito que hubieran cometido, el tiempo máximo de la pena corporal concluye cuando cumplen los 18 años. Así que una vez que tienen la mayoría de edad, deben ser liberadas. Y bueno, quizá un tercer dato es que para los criminales estos muchachos son desechables, es decir, son fácilmente reemplazables.
y bueno, me parece que este es un dato que nos debe de inquietar, que nos debe preocupar, y sobre todo no perder de vista que estos niños delincuentes son también víctimas, que son víctimas de una serie de distorsiones que ha generado nuestra sociedad a lo largo de mucho tiempo, y que en consecuencia atender este tema, irlo resolviendo, va a llevarse también mucho tiempo. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, son las 7 de la noche con 28 minutos. Contraportada.